Mi nombre es Andrea Álvaro y te voy a hablar de todos los problemas sociales que tiene México y por qué muchos lo consideran un país mediocre. México necesita un cambio. Cada vez nos enfrentamos a más problemas sociales, pero ¿qué hacemos para solucionarlos? México, como cualquier otro país, siempre ha tenido problemas sociales, pero al paso del tiempo dichos problemas van creciendo y nosotros como sociedad no somos capaces de cambiar o de al menos intentarlo. Es por eso que hoy quiero hablar de los problemas sociales en nuestro país. Uno de los principales y más grandes problemas en México es la pobreza, ya que más del 50% de nuestra población se encuentra en la clase baja. Pero eso no significa que el resto de la población sea una clase pudiente y con una estabilidad económica excelente, ya que únicamente el 1.2% se encuentran en la clase alta, y esto hace que México se posicione en el cuarto lugar de uno de los países con mayor pobreza a nivel latinoamericano. Pero el problema no solo es ese, ya que ese 1.2% de la sociedad mexicana que pertenece a una clase pudiente marca una línea entre ellos y el resto de México, lo cual genera una desigualdad económica, ya que en México los salarios no son bien dados. En México, por el simple hecho de portar un traje elegante con corbata, la persona tiene derecho a un salario digno, a comparación de aquellas personas que aún pertenecen a grupos indígenas o simplemente que portan trajes indígenas por sus raíces. A esas personas les dan el salario mínimo, aunque tengan la misma preparación o incluso más que las demás personas. Y esto te lleva a la discriminación, que en México también es un problema muy grave, ya que la discriminación en México se da principalmente en mujeres, en personas con discapacidades, en personas que pertenecen a grupos indígenas y en personas que pertenecen a ciertas religiones. Pero a la sociedad indígena la discriminación le afecta más, debido a su condición de pobreza. Pero para las mujeres indígenas el problema es aún mayor, por ser mujeres, indígenas y pobres. Bueno, pero esto también nos lleva a la violencia de género y a la violencia de raza. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque los mexicanos, así como decimos amarnos entre todos nosotros, también somos indiferentes con aquellas personas indígenas, con aquellas personas que viven al día. Y así podemos salir a defender la igualdad de género, la igualdad de raza e incluso salir a apoyar movimientos sociales una vez al año. Pero el resto del año, cuando vemos que alguna persona está siendo violentada por el simple hecho de ser mujer o ser indígena, nos escondemos. Simplemente no estamos y así contribuimos a la violencia. Pero no solamente vivimos en México ese tipo de violencia, ya que todos los mexicanos estamos rodeados de delincuentes y narcotraficantes, pero tampoco ponemos un alto. Y el decir un alto no significa golpear a esas personas, no significa agredirlas físicamente, sino que los mexicanos somos muy dados a comprar cosas robadas porque están en un súper buen precio. Y eso hace que contribuyamos a la delincuencia. ¿Pero y el narcotráfico? Bueno, pues resulta que en dichos pueblos pequeños de México están los narcotraficantes. Estas personas se dejan a la vista de la gente y te preguntarás, ¿por qué la gente no hace nada al respecto si están los narcotraficantes paseándose entre las personas? Bueno, pues resulta que estos narcotraficantes son la autoridad en esos lugares, sustituyen al gobierno de alguna manera, ya que estas personas les ayudan económicamente a las personas de esos pueblos e incluso les dan un trabajo con un salario bueno, y pues esas personas pues les encanta vivir así. Los mexicanos somos muy dejados, entonces pues a los mexicanos les das algo fácil y rápido y los mexicanos lo aceptan sin importar de dónde provenga eso que les estás dando. Es el caso de estas personas que aceptan dinero de narcotraficantes, trabajos de narcotraficantes. ¿Por qué? Porque es algo muy fácil. Y pues nosotros los mexicanos nos encanta tener mucho sin hacer nada. Y pues así es como permitimos esta delincuencia y este narcotráfico en México.
Por último, uno de los problemas más grandes que tenemos en México y a mi consideración uno de los más importantes es la educación en México. Tenemos que aceptarlo. La educación en México es mediocre. Y este tipo de educación que llevamos es la razón por la cual existe el resto de los problemas sociales. Porque académicamente no nos preparan para la vida. Nada más nos enseñan conceptos, nos enseñan a memorizar y nos hacen dependientes de un número y del qué dirá la gente. Todos los mexicanos viven del qué dirá la gente. Todos los mexicanos no hacen las cosas por miedo a lo que dirán los demás. Y además, desde pequeños siempre nos hicieron dependientes de ese número. Nos decían que si tienes un 5 en tus calificaciones académicas, eres una persona que no sirve para nada, te hacen valer menos y te hacen creer que jamás vas a tener un futuro bueno. En cambio, si eres un niño de 10, eres el más inteligente, eres el mejor de tu clase y todos dicen que vas a tener un excelente futuro. Es más, la gente dice, el niño que tiene 6 va a trabajar para el niño que tiene 10, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque, como lo dije, en las escuelas nada más nos enseñan a memorizar, no nos enseñan cosas, nada más memorizamos, contestamos un examen, nos ponen un número y ya. ¿En verdad nuestra vida depende de un número? Pero es obvio que para que todos estos problemas terminen, no nos tenemos que quejar únicamente, tenemos que dar soluciones. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar nosotros mismos. Debemos dejar de pensar que el gobierno es el culpable de todo. Debemos dejar de pensar que el gobierno va a ser el que saque a México adelante o lo hunda más. Claro que el gobierno es un factor importante, pero el gobierno no es México. El gobierno únicamente es un representante de nosotros. Así es que tenemos que dejar de tener ese tipo de pensamientos si queremos de México un mejor país. Así es que tienes que empezar a cambiar tus pensamientos y ayudar a que México cambie. Y así será como México va a ser el país que todos queremos que sea.